Buenos días, queridos amigos. Nos encontramos hoy nuevamente en un café en el cual vamos a hablar acerca de un tema que todos tratamos de ignorar, pero que es muy importante para nosotros y para nuestro futuro. Jesús nos dice: yo soy el camino, la salvación y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y también nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Sucede que a mí me gusta mucho cuando veo una librería entrar a mirar libros, a buscar. Y en una de esas visitas me encontré un libro que se llama Preparación para la muerte y la eternidad, de San Alfonso María de Ligorio. ¿Y qué sucede? Cuando yo lo dije, uy, este libro, bueno, lo estuve mirando y dije, no, este libro es muy interesante. De pronto puede ser útil para mi mamá. Y se lo llevé y se lo regalé. Cuando vieron que le regalé ese libro, pues los comentarios fueron: uy, pero ya quiere que su mamá se muere, uy, pero ¿qué pasa? Y sucede que esa no es la idea. La idea es que si uno es consciente de lo que le va a pasar, pues uno se prepara para eso. Como dicen, soldado avisado no muere en guerra. Y eso fue lo que hice. Y a raíz de ese libro preparé yo esta charla, que es una charla que espero que les guste, que les sea de utilidad y que al final digan: hola, sí vale la pena como tener en cuenta todo esto. Entonces, para comenzar, vale la pena hacerse algunas preguntas. Y estas preguntas son: ¿cuál es el propósito de tu vida? Por favor, allá donde estén, en su casa, en su cama, en el comedor, en la sala, en la oficina, donde estén, por favor, háganse un momento estas preguntas y miren qué pueden sacar ustedes de ellas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Eres inmortal? ¿Alguna vez piensas en el último momento de tu vida? ¿Estás listo? ¿Te preocupa esto o te asusta? Son preguntas que deberíamos hacernos, que no nos las hacemos nunca, pero sí valdría la pena que nos las hiciéramos, porque eso nos puede ayudar muchísimo. Ahora, ¿qué temas vamos a desarrollar en esta charla? Vamos a hablar acerca de quiénes somos, si somos inmortales, qué nos dicen las Sagradas Escrituras, qué nos dice Jesucristo, qué queremos, qué vamos a hacer, cuál es el camino de la salvación, ¿y qué vamos a hacer con la espiritualidad y la oración? Ahora, si nosotros pensamos quiénes somos, pues el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Gracias al alma tenemos vida, porque el solo cuerpo sin alma está muerto, y el alma sin cuerpo pues es un ser espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos creó, somos hijos de Dios, somos creados a su imagen y semejanza, ¿sí? Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer. Y en su infinito amor, en su infinita bondad, creó a Adán y Eva y los puso en el paraíso terrenal. Y les dijo: mira, aquí tienen ustedes todo. Estos son como unas vacaciones eternas, relax completo, no tienen que preocuparse de nada, todos van a vivir en el paraíso. Pero les dijo: mire, pero de todo esto que ustedes tienen aquí, todos los animales, las plantas, todo, solo de ese arbolito no pueden comer. Es lo único que ustedes no pueden hacer. Y como buenos hombres, lo que nos dicen que no tenemos que hacer, eso fue lo que hicimos. Y a consecuencia de ello, entonces, les dijo Dios: la tierra va a ser maldita por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento durante todo el tiempo de tu vida. O sea, les dijo: bueno, ahora sí les tocó trabajar. Ustedes antes estaban ahí de locha, descansando, no. Ahora les va a tocar trabajar y se van a ganar el pan con el sudor de la frente, hasta que vuelva a la tierra de la cual fue formado. Pues eres polvo y en polvo te convertirás. Y con eso que dijo, bueno, les toca trabajar, les toca sudar y fuera de eso se van a morir. Eso fue
lo que se ganaron comiendo de la fruta del árbol prohibido. Entonces ahora, pensemos, nosotros decíamos que somos cuerpo y alma, entonces pensemos en el cuerpo. El cuerpo es un regalo de Dios. Si ustedes miran, el cuerpo es una cosa espectacular, es una cosa de una complejidad impresionante, pero funciona perfectamente. Dios nos da la vida, en el momento de nuestra concepción nos da la vida y tenemos una misión. Nosotros no venimos aquí a disfrutar porque como ya no estamos en el paraíso, si venimos a disfrutar, nos morimos si no trabajamos. Todo el mundo debe trabajar. San Pablo decía, el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Entonces todos tenemos que hacer, y todos tenemos una misión en la vida, y Dios nos da una serie de características, de facultades, de cosas que nos permiten hacer y desarrollar esa misión para la cual vinimos. Nos dijo, acuérdense, ustedes ya van a tener que trabajar la tierra. ¿Y qué pasa? Nosotros nos dieron esa tierra, pero para que la administráramos, no para que la acabáramos, pero lo que estamos haciendo es acabando la tierra. Tenemos problemas de erosión, de tala de bosques, de contaminación ambiental, de polución, de basura en todos lados, bueno, y tratamos de sacarle todo, de arrancarle todo, no cuidamos los mares, la pesca no se hace de manera adecuada, sino se hace con esos sistemas de arrastre que se llevan absolutamente todo. Ahí veíamos en las noticias que les ha tocado crear arrecifes artificiales para poder lograr que vuelva a renacer otra vez los peces, los crustáceos y todos esos que viven en el fondo del mar. Eso no hay derecho. Esa minería que se hace, bueno, eso es terrible. Así cuidamos nosotros la naturaleza. Ahora, la salud. También tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que ir periódicamente al médico, tenemos que hacer los exámenes, pero eso no lo hacemos. Uno va al médico sencillamente cuando se siente enfermo, y eso no es parte del compromiso que debemos desarrollar con respecto a nuestro cuerpo. Ahora, nos llegó la pandemia, ¿y eso qué nos trajo? Vivíamos en el mundo agitado, en el ruido, en la contaminación, sin pensar en nosotros ni nada, y ¡pum! Todo el mundo para su casa, todo el mundo guardado. ¿Y qué vamos a hacer? Se empezaron a perder los trabajos, se empezaron a acabar todas las formas de empresas, el mundo empezó a quebrar, los restaurantes, los hoteles, todo el turismo, se acabó todo. Y pues eso a qué nos lleva a una situación de incertidumbre. Se dice que aquí hay más de 5 millones de desempleados nuevos ahora. Eso no es fácil. Y eso pues nos lleva a una situación de angustia, y esa angustia nos produce una situación de estrés, nos lleva a la depresión, y cuando nosotros llegamos a la depresión, porque depresión tenemos todos, pero algunos tenemos la ventaja de que cuando nos deprimimos dentro de nosotros, en nuestro corazón, tenemos a Jesús, y Jesús nos ayuda a salir de eso. La Virgen María nos protege y nos ayuda a estar fuertes, a poder soportar esas situaciones. Pero cuando estamos solos, cuando estamos vacíos, cuando no tenemos nada, pues o nos enloquecemos o de pronto hasta nos suicidamos porque no tenemos nada, estamos totalmente vacíos. Otro problema que hay en este momento, se ha vuelto más terrible, es la soledad, la gente que vive sola, la gente que vive aparte de todo el mundo, que ahora no puede salir, no puede hacer absolutamente nada. Ese es otro problema bien complicado para nuestro cuerpo. Y aquí han aparecido las palabras mágicas nuevas, la resiliencia y la reinvención. La resiliencia yo la oí nombrar cuando estaba en la universidad, de muchos años, cuando estudiaba ingeniería, que nos hablaban dentro de los materiales que el acero tenía una característica, que cuando lo deformaban y dejaba de sufrir los esfuerzos a los que estaba sometido, volvía a recuperar sus características. Eso es la resiliencia. Y la reinvención, pues bueno, esa palabra dice mucho y no dice mucho, pero bueno, es parte del argot que manejamos ahora. Tenemos que reinventarnos. Y bueno, y tenemos que hacerlo porque si queremos subsistir, para las personas que han perdido su trabajo, que han perdido su negocio, pues les toca realmente reinventarse y buscar qué pueden hacer. Ahora, veníamos de un mundo de competencia porque así fuimos criados. Usted tiene que ser el mejor, usted tiene que tener el primer puesto, usted tiene que ser el que más dinero tenga, usted tiene que ser todo eso. Entonces usted tiene que acumular dinero, tiene que ser rico. Pero acuérdense en que por el bolsillo el diablo entra. Y si nosotros queremos ser salvos, pues tenemos que cuidar eso.
En el Evangelio dice que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Pero los ricos también se pueden ir para el cielo, dependiendo de la manera como administren su riqueza. Ahora, nosotros tenemos familia, tenemos amigos, tenemos un trabajo, o teníamos algunos, porque eso se ha acabado también, ¿sí? Y vivimos en una ciudad que era un despelote. Ahora pues ustedes miran, la ciudad es más tranquila, porque como estamos guardados una parte, entonces todo se ha vuelto más tranquilo, hay menos carros, ya no tenemos pico y placa, pero todo eso es a raíz de una situación que nos ha afectado muchísimo y que va a tener unas consecuencias, y tiene ya unas consecuencias muy graves. La comunidad, pues en estos momentos la gente como que se ha unido un poco más, así sea virtualmente por el Zoom y por todas las plataformas de comunicación. No podemos olvidar que así no podamos ir a misa ni participar en la Eucaristía, somos parte de la iglesia, somos un miembrecito chiquito que forma el cuerpo de la iglesia. Entonces, como tal, tenemos que seguir comportándonos, ayudando a todos nuestros semejantes a medida de nuestras posibilidades. Y debemos ser equitativos y practicar la misericordia que es una de las características de Dios. Nosotros también podemos ser misericordiosos con nuestros semejantes. Y cuando nosotros hacemos una cosa buena, eso se refleja en nuestro cuerpo. Vamos a seguir hablando ahora acerca del alma. El alma es un regalo de Dios, es la que nos da la vida, porque el cuerpo sin alma no vive. Y encontramos dentro de las Sagradas Escrituras algunos principios que son universales. Uno es la regla de oro, que dice: pórtense con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. Esto no lo practicamos, no lo tenemos en cuenta. Lo primero para mí, lo segundo para mí y lo tercero para mí. Otra nos dice: en cuanto el día y la hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente el Padre lo sabe. Por lo tanto, procuren estar despiertos, porque no saben cuándo llegará el momento. Y esto lo pueden tomar ustedes en su interior, pensar en eso, analizarlo, porque eso nos está diciendo muchas cosas. Ahora, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Yo puedo ir a misa todos los días, me puedo confesar, me puedo comulgar, puedo hacer oración, puedo hacer muchas cosas. Pero como decía San Pablo, la fe sin obras no sirve para nada. Entonces, ¿qué espera de nosotros el Señor y qué nos dicen en los evangelios? Nos dicen que cuando nosotros lleguemos a presentar todo lo que hemos hecho en nuestra vida, nos van a decir: bueno, pero ¿usted qué hizo? Y tendremos que decir: no, es que ayudamos a los pobres, ayudamos en esto, oímos a otro, lo escuchamos, le ayudamos, lo aconsejamos, pero si no hemos hecho nada sino solo decir: ah, no, es que yo soy santo, yo vivo solo y hago todo, así no vamos a lograr la salvación. Y también el principal mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Y hay un segundo mandamiento que es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, esto es lo principal. ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para la tierra prometida, Dios le dejó caer una cosa, ¿sí? Se la entregó a Moisés, que Moisés la tuvo que botar, ¿sí? ¿Qué les dio? Les dio los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? Cuando Moisés los recibió, bajó todo orgulloso con sus mandamientos y habían hecho un ídolo y los rompió. Y le tocó volver otra vez a subir al monte. Señor, por favor, me regalas una copia, que la otra se dañó. Y Él nos dio 10 principios. 10 principios que, si nosotros los miramos, los 3 primeros son referentes a la parte religiosa. Pero los otros 7 son unos principios universales, aplicables a cualquier reunión, aplicables a los que creen en Dios, a los que no creen en Dios. Para todos, son válidos para todos. ¿Y qué nos dicen? Debemos honrar a padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar,
no dar falso testimonio ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros, no codiciar los bienes ajenos. Y realmente si nosotros cumpliéramos estas 7 normas, viviríamos como en el paraíso. ¿Qué sucede? Esto se lo dieron al pueblo judío cuando estaban saliendo de Egipto. Y cuando llegó Jesús, estos 10 principios se habían vuelto 613. Los judíos eran como nosotros, que acá tenemos una regla, una ley, y eso empieza a salir y a salir y a salir más de eso. Y por eso él al final les dice, toda esa ley, todo eso lo resumo yo en 2 cosas. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa situación tenemos. Ahora, nos preguntamos también, ¿somos inmortales? Ustedes han visto Highlander, sí, que es un señor que tiene muchísimos años y va ayudando y se mete en problemas y todo, pero no muere. Y resulta que no. El cuerpo se muere. Unos viven 20, otros 30, 50. Por ahí el otro día en televisión estaban mostrando algunas personas aquí en Colombia que habían llegado como hasta los 105, 110 años. Ya son muy pocos, pero hasta esa edad podemos llegar. Pero todos, tarde que temprano, vamos a morir. Pero ¿por qué nos sentimos inmortales? Nos sentimos inmortales porque la inmortalidad se considera entre algunos filósofos como la respuesta a la angustia y al miedo que le produce al ser humano el saber que se va a morir. Entonces, ahí sí hacemos como la avestruz, que metemos el cuello entre la tierra para evitar ver lo que tarde que temprano nos va a llegar. El saber que vamos a morir a algunos les produce una angustia terrible. Y si nosotros supiéramos realmente cuándo vamos a morir, pues yo creo que no podríamos vivir. Porque diciendo, bueno, me quedan 2 años, me queda 1 año, me quedan 6 meses, me quedan 4 meses. Y hay personas que saben, llega el momento de su vida en que les dicen, usted está enfermo, usted tiene 1 año de vida, usted tiene 6 meses. Y ahí viene una situación en que es muy difícil para las personas que los rodean saber si les dicen o no les dicen esa situación. Yo pienso, ese es mi pensamiento, que uno lo debería hacer, porque así a esa persona le da uno tiempo para que pueda ponerse en paz con todo el mundo. Pero eso ya es algo muy personal, es una manera de pensar que tienen todas las personas y que ven de una manera diferente las cosas. Sabemos que de acuerdo con nuestra fe, el alma no muere. ¿Y cuál va a ser nuestro premio? Pues llegar a la felicidad eterna, llegar a gozar de esa presencia del Señor. Y si somos creyentes, debemos pensar en que allá tenemos que llegar tarde que temprano. Y si queremos llegar, pues tenemos que recorrer un camino que nos permita llegar a ese sitio. Y por eso estamos hablando en esta charla. Ahora, tenemos certeza de que la muerte llegará, pero no sabemos cuándo ni dónde, y eso pues en cierto punto es una buena cosa porque nos permite vivir tranquilos. Pero como en esa vida nosotros a veces nos dedicamos y nos salimos de ese camino de la salvación que debemos seguir por estar buscando tener más, por estar buscando riquezas, carro, casa, beca, todo eso, nos olvidamos y nos apartamos de ese camino. Y el Papa Francisco un día de manera jocosa decía que nunca se ve un cortejo fúnebre con un trasteo atrás, ¿sí? A los únicos que enterraban con todo lo que tenían eran los faraones, pero el resto de nosotros nos entierran lo mismo al pobre, al rico, al enfermo, al sano, al niño, al adulto, al viejo. Todos vamos sencillamente en un cajón y nos depositan en una tumba. Ahí todos somos iguales. Y entonces ahí viene la pregunta que nos hemos acostumbrado a tener, unas cargas materiales tan pesadas que nos olvidamos de la parte espiritual. Ahora miremos qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Recuerda que polvo eres y polvo te has de convertir. Eso nos lo dijo el Señor cuando nos sacó del paraíso. A todos por igual nos sucede lo mismo. Al rico, al pobre, al sano, todos sabemos que nos vamos a morir. Y Santiago nos dice, pues la vida es como una nube de vapor que aparece un instante y al punto se disipa. Si nosotros pensamos 60, 80 años comparados contra 4.600 millones de años de la Tierra, eso pues no es nada.
Y aún 70 años comparados con los 300.000 años que lleva el hombre sobre la tierra, no es nada. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros muramos, pues de pronto se van a acordar de nosotros nuestros hijos y de pronto los nietos. Pero cuando ya nadie se acuerde de nosotros, desapareceremos totalmente, ¿sí? A menos de que hayamos sido como Pitágoras, como Aristóteles, como una persona de esas muy importantes que le dan mucho a la humanidad. De resto, desapareceremos. Y en los Salmos, en uno de ellos dice: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que nos vamos a morir, manejaremos nuestra vida de manera diferente. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retornen, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, una vela nocturna. ¿Por qué razón? Porque Dios es eterno, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Para él el tiempo no existe, para nosotros sí. Ahora, ¿qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanecerá. Que eso era lo que yo les decía. Si nosotros maltratamos la tierra y nos acabamos, pues no vamos a tener de qué vivir y vamos a desaparecer, pero la tierra ahí seguirá. Y aquí hay algo de los proverbios que es muy cierto. ¿Y qué dice? 2 cosas te he pedido, concédemelas antes de morir. Aleja de mí la falsedad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza, sino solo el alimento necesario, no sea que si estoy saciado reniegue de ti y diga: ¿quién es el Señor? Y si estoy necesitado me dedique a robar y a ofender así el nombre de mi Dios. Eso es muy sabio, porque uno debe tener lo que necesita pues para vivir bien, para vivir cómodo, pero tener eso en exceso, tener 5, 6, 7 carros, pues uno no puede montar en esos carros al tiempo. Entonces realmente, y menos ahora en esta época en que no hemos podido usar nada, nos damos cuenta de que realmente todo eso sobra. Ahora, miremos qué nos dijo Jesucristo. A través de su vida y sus enseñanzas nos dice qué debemos hacer y cómo debemos estar preparados. Y nos recuerda que el Padre es infinitamente misericordioso y nos perdona todas las veces que lo ofendamos a Él y a nuestros hermanos. Pero ¿qué pasa? Como nosotros no sabemos el momento y el lugar en que vamos a morir, pues nosotros podemos vivir ofendiendo a nuestros hermanos, estando mal con ellos, estando robando, estando haciendo todo, y si de pronto ¡pum!, pasó un carro y nos dejó quietos, ¿qué pasó? Dios es misericordioso, pero nosotros no aprovechamos esa misericordia del Señor. Entonces por eso debemos estar preparados. ¿Qué hizo Jesús? Nos dejó el regalo de su pasión, muerte y resurrección. Él, con eso, nos dio la vida eterna. Ese fue el regalo, y todo lo que hizo Él de volverse hombre, de ser engendrado, de tener una vida de niño, de joven, de adulto, de padecer una pasión. ¿Con qué objeto lo hizo? Lo hizo porque con el gran amor que Dios nos tiene, envió a su Hijo para que por su pasión y resurrección nos diera a nosotros la vida eterna. ¿Y qué nos dejó? Nos dejó, por ejemplo, el regalo de la Eucaristía, que esos son gracias, o sea, son como, diríamos, como premios, como signos positivos que nos da el Señor para que nosotros, dentro de ese camino que estamos llevando en la salvación, tengamos fuerza, tengamos premios que nos hagan anhelar más aún ese camino. Nos dejó esa guía que tenemos, que es la Sagrada Escritura, que es el Nuevo Testamento, donde encontramos todo lo que debemos hacer para ser salvos. Nos dejó ese handbook, como decimos los ingenieros, donde encontramos todas las cosas que debemos hacer. ¿Lo aprovechamos? Nos dejó el sacramento de la penitencia. Muchos piensan: ¿por qué yo voy a ir a donde un padre a decirle lo que me pasa a mí si él es un ser humano como yo lo soy? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, el Padre sencillamente es un intermediario entre Dios y nosotros. Y nosotros estamos, todas esas cargas que llevamos en nuestra conciencia, se las estamos pasando a Dios y nos estamos liberando de ellas. Entonces, esa es la ventaja, el regalo que nos da Él con la penitencia. Además de eso, nos dejó a la Virgen María. Cuando estaba ya en la cruz, ya a punto de morir, le dijo a Juan: mira, aquí está tu madre, y a ella le dijo: ahí está tu hijo. Y con eso
nos la dejó a nosotros y realmente la Virgen María nos ayuda muchísimo. Cada vez que uno se acerca más, cada vez que uno la conoce más, se da cuenta de todo lo bueno que es estar cerca de la Virgen María. Es una madre que nos protege, que nos cuida, que nos ayuda. Y ahora miremos qué queremos. Acá tenemos un cuadro donde vemos a una persona que está muriendo. La vemos ahí que pues está su familia al lado. Por un lado están los ángeles tratando de cogerlo. Por el otro lado está el Satán tratando de llevarlo. Y ahí vemos que hay una bolsa con dinero. Bueno, muchísimas cosas. ¿Y nosotros qué queremos? Pues yo pienso, y si ustedes están viendo esto es porque todos queremos la salvación. Es lo que nos interesa, llegar a gozar de esa gloria de Dios. Para eso hay un camino que tenemos que seguir. ¿Sí? Y ese camino lo vamos a recorrer durante todas las etapas de nuestra vida. Primero vamos a ser un niño, crecemos, que venimos a ser parte de una familia. Ojalá que nos bauticen para que nos den gratis ese don de la fe, que la familia tiene que tratar de hacer crecer en los niños. Después ya va a ser un adolescente, ya va a estar en el colegio, va a tener unos amigos, y ahí es muy importante el colegio que busquemos para nuestros hijos, porque el colegio no debe ser únicamente el mejor en el ICFES y el mejor, debe tener una parte que nos ayude a cimentar todo eso que nos han dado en la casa, ayudar a cimentar esos principios, esos valores que tenemos. Eso también es importante en el colegio. Y unas loterías si son los amigos. Si tenemos buenos amigos, perfecto. Pero a veces se encuentran unos amigos que son terribles. Ahora, el joven llega a la universidad, ya tiene libertad, ya no tiene que entregar las notas, ya es el libre, ya decide si estudia, si no estudia. Pero también si no tiene unas buenas bases, puede coger por caminos equivocados. Ahora ya en adulto, ya pues tengo que tener plata, ya tengo compromisos, que comprar la casa, formo mi familia, los mejores colegios y todo. Y se vuelve todo hacia el dinero, porque el dinero lamentablemente es lo único que pensamos que nos da el bienestar. Después ya pasa a ser abuelo, ya tiene nietos. Cuando es abuelo ya no lo reciben para trabajar en ningún lado, ya lo desechan. Hay sociedades donde aprecian a los ancianos porque tienen experiencia, tienen sabiduría, son unas guías. No, acá ya no sirven. Eso toca botarlos y correrlos para un lado. Y en las Sagradas Escrituras, en alguna parte dice que para entrar al cielo debemos volver a ser como niños. Y nosotros notamos que los ancianos se van volviendo como niños. Y una recomendación que nos da Pedro, nos dice: sed sobrios, estad despiertos, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Bueno, ahora vamos a mirar qué haremos. Aquí hay unos cuadritos que dice: orad sin cesar, dad gracias en todos. Otro que dice: cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Y hay otro donde vemos practicando la caridad, ayudando a los pobres. ¿Y qué vamos a hacer? Debemos concientizarnos de que somos humanos, de que el cuerpo muere y que en algún momento tenemos que pasar a rendir cuentas. Y como sabemos eso, debemos prepararnos, debemos estar listos. El alma tiene unos principios morales, éticos y unos valores, porque todo eso se maneja dentro del alma. ¿Sí? El cuerpo tiene unas condiciones que ya las vimos, pero dentro del alma manejamos eso. Y también ahí manejamos con nuestro espíritu el perdón, la comprensión, la reconciliación, la limosna, el ser agradecidos. Todo eso viene a ser parte de nosotros y debemos estar muy atentos con eso. Ahora, debemos orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Debemos confesarnos. Ya dijimos que la confesión es una manera de quitarnos esas cargas que llevamos y pasárselas a otro. Tenemos ese regalo, hagámoslo. La misericordia, la caridad, esos son unas características de Dios que nosotros también, siguiendo su ejemplo, las debemos aplicar con nuestros hermanos. Y la humildad que tanto se ha perdido, la humildad que tanto bien nos hace, pero que no la practicamos.
Acordémonos, Jesús era el maestro, Jesús tenía sus apóstoles. ¿Y qué hizo? Se puso a lavarle los pies, que era lo que hacían los más bajos en la casa cuando llegaba el señor de la casa. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo me vas tú a lavar los pies? Y Jesús le dijo, mire, si usted no deja que yo le lave los pies, pues usted no está conmigo. ¿Y qué hizo Pedro? Ah, no, Señor, entonces lávame no solo los pies, sí. Pero eso no debe ser así, nuestra humildad debe ser en todo momento. En el Evangelio también nos dice, no se siente usted primero, siéntese atrás, que más bien cuando llegue el que está organizando la reunión y lo vea usted atrás, va a decir, venga y siéntese acá, y el que está sentado aquí lo va a mandar para atrás. En eso debemos ser humildes, ¿sí? Debemos reconocer que nos equivocamos, que somos humanos, pero debemos practicar la humildad. Ahora, el cuerpo ya habíamos dicho que debemos cuidarlo, ¿sí? Porque eso todo es importante y son cosas que nosotros podemos hacer para ir por ese camino de la salvación. Ahora, ya les había hablado de que existen unos principios y valores, ¿sí? Una definición de principios nos dice que en todas las religiones y culturas son las reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, son de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás, de las demás personas. Son como faros y como leyes naturales que no se pueden quebrantar sin quebrantarnos a nosotros mismos. ¿Y qué pasa? La sociedad ha ido avanzando y ha ido cambiando estos principios que son perennes, esto no cambia. Ya se ha vuelto relativo, como por ejemplo que robar, ¿sí? Y hay sitios donde uno dice, por ejemplo, ahora que empezó este problema de la pandemia, el gobierno sacó plata, bueno, mire, tomen ustedes para que compren y ayuden a sus hermanos. ¿Y quiénes fueron los primeros que le cayeron a la plata? Los ladrones. A ver cómo sacaban utilidad de eso, y uno dice, esto no hay derecho. Pero eso se ha vuelto parte de nuestra sociedad. Y tenemos que recuperar esos principios y enseñarle a nuestros hijos que esos principios son así. Eso no se cambia, no se negocian. Y hay una serie de valores que eso los aprende en la casa, eso se los damos a nuestros hijos. ¿Y qué tenemos entre esto? Tenemos el respeto, el amor, la cultura, la democracia, la responsabilidad, la tolerancia, la justicia, la lealtad. Todas esas son cosas que algunas personas tienen, y cuando las tienen, uno nota, mire, estos valores que tiene esta persona. Y en algunas sociedades, no, esto no nos sirve, sáquenlo. Ahora, hablemos un poquito acerca del camino de la salvación. ¿Y aquí qué dice? Nos dice, Jesús es el camino de la salvación y no hay otro camino. Y queremos llegar a donde Él está. Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, cuando empezamos ese camino, nosotros nacemos y cuando nos bautizan, quedamos libres del pecado, quedamos totalmente santos, quedamos sanos. En ese momento podrían ponernos en un altar, ¿sí? Porque somos totalmente santos. ¿Qué más tenemos que hacer para seguir ese camino? Tenemos ese manual de que hablamos, que son las Sagradas Escrituras. Tenemos que aprovecharlos, ahí tenemos absolutamente todo lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Sí, pero realmente no lo aprovechamos. ¿Qué otras herramientas tenemos? Los sacramentos. Los sacramentos son unos regalos que nos da Dios. Son unas gracias que nos ayudan a perseverar, a ser más firmes en ese camino de la fe y de la salvación. Tenemos la espiritualidad, ya vamos a hablar acerca de la espiritualidad. Tenemos la oración y esa sabiduría que debemos adquirir a través del estudio y de la experiencia. Eso lo conseguimos leyendo las Sagradas Escrituras, estudiándolas, pensándolas, sintiéndolas en nuestro corazón, hablando con Dios. Y tenemos que estudiar mucho más. Nosotros nos damos cuenta de que nuestros hermanos cristianos estudian mucho las Sagradas Escrituras, estudian mucho. Nosotros, a duras penas, los domingos vamos a misa y escuchamos si es que se entiende lo que lee. Y el resto oímos una homilía que a veces, pues, y nada más. Eso es todo lo que hacemos nosotros para formarnos en la fe. Eso no debe ser así. Nosotros, por cuenta propia, tenemos que avanzar. Y como les he repetido, la misericordia y el agradecimiento son muy importantes en ese camino de la salvación. Acuérdense que cuando lleguemos, van a coger el libro de nuestra vida y van a mirar, bueno, usted hizo esto, usted no hizo esto. Y ahí van a estar la misericordia, pero va a estar primando sobre todo. Ahora la caridad. Uno ve gente en la calle, ve gente sufriendo,
Y uno a veces dice, uy, no, pero es que este yo le doy y lo va para comprar droga, y no, entonces mejor no le doy. No. Si uno da con el corazón, y no es problema lo que los otros hagan con lo que uno les da. Entonces uno debe tratar siempre de ayudar. Ahora, como les decía, tenemos la Virgen María, tenemos esa gran Madre que nos protege, que nos cuida. Es la Madre de nuestro Dios y Salvador. ¿Y qué más tenemos? Tenemos los ángeles y tenemos los santos. Ángeles en las Sagradas Escrituras encontramos desde el principio hasta el final. Los ángeles están en categorías, están cerca al Señor y son unos intermediarios, y tenemos ese regalo que cada uno tenemos un ángel que nos ayuda, que nos escucha, que nos protege. ¿Lo aprovechamos? Y tenemos los santos también, que son personas que se han distinguido de todo el mundo porque tienen unas características especiales, ¿sí? Están cerca al Señor. Ahora, les decía que vamos a hablar un poquito acerca de la espiritualidad. Hay unos pilares de la vida espiritual. ¿Cuáles son? Son la Santa Misa, la confesión, la Biblia, la oración diaria, porque la oración no puede ser cada 8 días. La oración debe ser diaria y, si es posible, varias veces al día. La adoración al Señor, el rosario y las lecturas espirituales. Entonces, en nuestra vida es muy importante la espiritualidad. ¿Y por qué? Porque nosotros decíamos al principio que somos cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu toca desarrollarlo. El espíritu está ahí, pero mucha gente coge, lo tapa, lo cierra y ahí se queda. Pero nosotros no podemos hacer eso. Si queremos llegar a esa salvación, tenemos que desarrollar ese espíritu, y lo hacemos a través de la espiritualidad, que es la unión nuestra con Dios y es nuestro camino a la salvación. El silencio, que es muy importante cuando oremos, porque nosotros, si estamos en medio de una manifestación, pues no podemos orar. Jesús, siempre que iba a orar, se retiraba a un lugar tranquilo. Nos permite conocernos a nosotros mismos y escuchar a Dios y conocer a los otros. El ruido debemos aprender a manejarlo. También tenemos que discernir, nosotros tenemos que escoger entre qué es lo que nos está diciendo Dios y qué es lo que no está de acuerdo a Dios. Y la conciencia es eso que tenemos nosotros adentro, es nuestro sagrario interior, es donde nosotros nos podemos encontrar a Dios, es donde Dios permanece cuando comulgamos, ¿sí? Y en ese sitio residen las intenciones más hondas del ser humano. Una cosa es la vida con Dios y otra la vida sin Dios. Y aquí San Agustín, que llevó una vida bien complicada hasta los 33 años, cuando al fin se bautizó, ¿sí? Él a los 20 años ya tenía su primer hijo y él quería era un gran orador, y eso era lo que buscaba en su vida. Y bueno, ¿y qué pasó? A los 33 años empezó a escuchar a un obispo, San Ambrosio, que era el obispo de Milán, y dijo esto, como que este señor, mire que no está estudiando para orador, y sin embargo, mire todo lo que dice, todo lo que habla, y eso le llegó a su corazón. ¿Y qué nos dice? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba, sin darme cuenta de que tú estabas dentro de mí. Y cuando te pude encontrar dentro de mí, te seguí buscando y amando tanto, que nunca quedé satisfecho con el amor que encontraba en ti. Ahora, la oración. Aquí vemos a Jesús, que buscaba siempre sitios aparte para orar, sitios tranquilos. ¿Y qué es orar? Orar es darle permiso a Dios para que intervenga en nuestra vida, para nuestro bien. Entonces, esto es muy importante, que debemos orar en humildad. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los conseguiré. Pidan el nombre, en mi nombre, y yo lo haré. ¿Cómo debemos orar? Pues Jesús nos enseñó, mira, aquí está el Padre nuestro, ¿sí? Es la primera oración.
También tenemos el rosario para acercarnos a la Virgen. Para orar tenemos que buscar un sitio tranquilo, que prepararnos, que estar relajados. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y nos ilumine. Debemos leer la Sagrada Escritura, debemos meditarla. Debemos orar, que es hablar con Dios, decirle lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, alabarlo, honrarlo, todo eso lo debemos hacer. Y debemos, todo eso que hagamos, llevarlo a la acción. Ahora, ya estamos terminando. Tenemos a los ángeles y los santos. El Papa Francisco nos dijo, todos tenemos un ángel siempre al lado, que jamás nos deja solos y nos ayuda a no errar en el camino, y nos protege y nos hace oír las cosas. Y algunas veces nosotros nos hemos dado cuenta, sin estar conscientes, de que alguien nos ha ayudado. Esos son ángeles que Dios nos envía para que nos saquen de situaciones difíciles. Entonces nos ayuda a no errar el camino y nos protege y nos hace oír las cosas. Pero nos dice, esto debería ser así, esto no está bien, ten cuidado. Es la voz de este compañero nuestro del viaje. Lo escucho, le doy buenos días en la mañana, le digo que me proteja durante el sueño, hablo con él, le pido consejo, está a mi lado. Acuérdense de esa oración que tenemos para el ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los ángeles y santos, José, Jesús y María. Y ahora, tenemos los santos también, que en la tradición cristiana son personas que por sus virtudes nos pueden mostrar un camino de perfección para llegar a la santidad. ¿Y cuál es su principal virtud? Su capacidad para amar a Dios y a los seres humanos. Y podemos pedirles que intercedan por nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? Estar preparados, ser conscientes de que nos vamos a morir. Y aquí viene otro puntico ya para terminar que dice, yo antes pensaba que morirse repentinamente, eso era lo ideal. ¡Pum! No hice sufrir a nadie, no sufrí yo. Pero ¿qué pasa si yo no estaba listo para morir? De pronto no me voy para allá, sino... Y eso no es nada bueno. Ahora, tener una enfermedad larguísima de años y años, pues, eso es un calvario. Tampoco es bueno, pero Dios dispone qué va a pasar. El único mensaje de toda esta charla es que estemos preparados. Y por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y esto es de Efesios. Y acá tenemos cuál es la armadura de Dios en un caballero templario que fueron los de la época de las cruzadas. Debemos usar el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Y otra vez les repito esto, lo que nos decía Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Termino con una oración que he ido enseñando en todas partes porque es chiquitita y a la gente le encanta. Quien se lo quiera apuntar, se lo apunta ya, porque cada vez que salgo de una plática me la preguntan como 300 personas y no se la puedo repetir ya a nadie. Mire, es así de breve. Iba yo a Misiones y en un coche nos subimos la señora, el señor y yo atrás con 3 niños, y dice la señora: padre, rece. Y dije: no, en el coche reza la mamá, yo siempre rezo, quiero ver qué rezan ustedes. Me ha dado una clase de teología esta señora espectacular. Fíjense qué oración tan sencilla. Dice: Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Y se cayó. Casi hasta un lagrimón se me escapó a mí oyendo una cosa tan bonita, porque mira, el pasado a tu misericordia, lo que hemos peleado, lo que nos hemos dicho, a tu misericordia, todos mis errores. El futuro a tu providencia, lo que vendrá, lo que no vendrá. Tú eres Dios, lo pongo todo en tus manos, tu providencia. El presente a tu amor. El pasado no existe, el futuro no ha llegado. El presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte
Y después de esta oración, oremos todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, borra nuestras culpas. Oh Dios, crea en cada uno de nosotros un corazón puro y no alejes de nosotros tu Santo Espíritu. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de nuestros pecados ni de las maldades de nuestra vida pasada. Acuérdate de nosotros con misericordia por tu bondad y por el infinito amor que nos tienes, Señor. Amén. Y aquí hay un cuadro que es muy, muy bonito, que dice que el único que podía juzgarme fue el único que me defendió. Espero que, a pesar de que ha sido un poquito larga esta charla, les haya quedado algo en su corazón, para que sean ustedes conscientes de que tarde o temprano vamos a abandonar este mundo. Y la mejor manera de dejarlo es si estamos en paz con Dios y con todos nuestros hermanos. Es decir, que hemos llegado a ese punto para lograr nuestra salvación. Entonces, por favor, no se olviden de eso. Y aquí tenemos la salvación a través de Jesús. Es un regalo gratuito de Dios. Muchas, muchas, muchas gracias.